Hoy quiero compartir acerca de lo que podemos decir cuando las profecías no se cumplen, o de las profecías que no se cumplen. Estaba un escrito de un hombre llamado Craig Keener, que fue publicado en Christianity Today para abordar este tema. Quiero hacer una pequeña introducción. En primer lugar, debo decir que lo que voy a compartir ahora es aplicable al ministerio profético en general, es decir, aplicable tanto a las palabras proféticas dadas por profetas maduros reconocidos como tal, y discípulos maduros que se mueven en el don de la profecía. En la Biblia podemos encontrar tanto falsos profetas como profetas verdaderos cuyas palabras proféticas no se cumplieron o en el peor de los casos resultaron ser falsas. Una cosa que debemos tener claro acerca de la profecía es que generalmente tiene más que ver con la proclamación que con la predicción. Sin embargo, en algunos casos las profecías predicen el futuro. Hoy vamos a intentar responder una pregunta muy importante y respondiéndola. Es esta: equivocarse o cometer un error al dar una profecía que no se cumple ¿convierte automáticamente a ese ministro en un falso profeta? Bueno, yo no creo que sea así, y entonces vamos a examinar este asunto. De la misma manera en que los errores en la enseñanza no convierten en falso maestro al que los comete, los errores en la profecía, los errores en la profecía no convierten automáticamente en falso profeta al que se equivoca, aunque es cierto que existen falsos profetas. Entonces, ya sean que provengan o no de falsos profetas, lo que pasa es que con las profecías erróneas que se divulgan públicamente, ampliamente, si no salen como pensamos, se corre el gran riesgo de deshonrar el nombre del Señor, y por eso deben tratarse con mucha seriedad. Por otro lado, a aquellos detractores o a quienes se burlan permanentemente del cristianismo y los cristianos, se les dan más bases o argumentos para ridiculizarnos. Vamos a leer ahora Deuteronomio 18:22, versión NBI. Dice lo siguiente: si lo que el profeta proclame en nombre del Señor no se cumple ni se realiza, será señal de que su mensaje no proviene del Señor. Este profeta habrá hablado con presunción, no le temas. Aquí se nos advierte contra las profecías erróneas o inexactas que sin embargo se profieren con presunción, es decir, con arrogancia, con soberbia, con orgullo. Vamos a hablar entonces ahora, en segundo lugar, después de esta introducción, de las formas en que escuchamos. En primer lugar, la primera forma de escuchar es escuchar de parte de Dios. La verdad es que aunque sea de esta manera que escuchamos, la profecía verdadera puede ser más confusa de lo que nos gustaría. Vamos a ver algunas cosas que encontramos en la Biblia acerca de los profetas y la profecía. En primer lugar, hacen cosas raras. Es decir, los profetas actúan de formas que las personas consideran raras o excéntricas, y voy a leer unos pasajes donde se ven cosas así. Vamos a Jeremías 19, versículo 1, versión Reina Valera actualizada 2015. Dice lo siguiente: así dice el Señor, ve a un alfarero y cómprale un cántaro de barro. Pide luego que te acompañen algunos de los ancianos del pueblo y de los ancianos de los sacerdotes. Vamos ahora al versículo 10 de este mismo pasaje. Entonces quebrarás la vasija ante los ojos de los varones que van contigo. Otro ejemplo está en Hechos 21:11, versión NBI, voy a leer. Se trata de un profeta que viene a Pablo y dice el pasaje así: este vino a vernos y tomando el cinturón de Pablo, se ató con él de pies y manos y dijo: así dice el Espíritu Santo, de esta manera atarán los judíos de Jerusalén al dueño de este cinturón y lo entregarán en manos de los gentiles. Una segunda cosa que vemos en la Biblia acerca de los profetas: son tildados de locos. Muy a menudo a los profetas sus contemporáneos les señalaban o les calificaban de mentalmente inestables o locos. Vamos a ver varios ejemplos. El primer lugar es cuando Eliseo
manda a un profeta donde Jehú con una palabra de parte del Señor para ungirlo como rey. Y miren cómo fue calificado este hombre. Dice, vamos a mirar 2 de Reyes 9, 1 al 4. Entonces el profeta Eliseo llamó a uno de los hijos de los profetas y le dijo, ciñe tus lomos y toma esta redoma de aceite en tu mano y ve a Ramot de Galaad. Cuando llegues allá, verás allí a Jehú, hijo de Josafat, hijo de Ninsi, y entrando, haz que se levante entre sus hermanos y llévalo a la cámara. Toma luego la redoma de aceite y derrámala sobre su cabeza y di, así dijo Jehová, yo te he ungido por rey sobre Israel, y abriendo la puerta, echa a huir y no esperes. Fue pues el joven, el profeta, a Ramot de Galaad. Vamos a mirar ahora el versículo 11. 2 de Reyes 9:11. Después salió Jehú a los siervos de su señor y le dijeron, ¿hay paz? ¿Para qué vino a ti aquel loco? Y él les dijo, vosotros conocéis al hombre y sus palabras. Así que vemos un ejemplo como este muchacho, este profeta joven que fue delegado por Eliseo para nombrar como rey, ungir como rey a Jehú, fue tildado de loco. Vamos a ver ahora un ejemplo con Jeremías. Con Jeremías pasó algo similar. Jeremías 29, 26 y 27, Reina Valera actualizada 2015. Dice así. El Señor te ha hecho sacerdote en lugar de sacerdote Joiada, para que en la casa del Señor te encargue de todo hombre loco que se ponga a profetizar y lo metas en el cepo y en el collar de hierro. Ahora pues, ¿por qué no ha reprendido a Jeremías de Anatot que les profetiza a ustedes? Pero el asunto no para ahí. Jesús también fue calificado así. Aún a Jesús le pasó. Vamos a leer Juan 10, 19 y 20. NBI. Dice lo siguiente. De nuevo las palabras de Jesús fueron motivo de distensión entre los judíos. Muchos de ellos decían, está endemoniado y loco de remate. ¿Para qué hacerle caso? Así que ni Jesús se escapó de ser tildado así. Vamos a ver una tercera cosa que se dice acerca en este caso de las profecías. La mayoría de las profecías sobre los propósitos de Dios a corto plazo son condicionales, ¿verdad? En contraste con las profecías acerca de los propósitos de Dios a largo plazo, la mayoría de las profecías que encontramos en la Biblia acerca de sus propósitos a corto plazo son condicionales, ya sea que se manifiesten o no de ese modo. Vamos a tomar, por ejemplo, lo que Jonás profetizó sobre Nínive. Este ejemplo nos sirve. Vamos a leer Jonás 3, 1 al 4. Dice lo siguiente: vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande en extremo de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de un día, y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Eso fue lo que Jonás afirmó. Ahora, esta afirmación de Jonás de dentro de 40 días Nínive será destruida, no se cumplió en la generación de Jonás. ¿Por qué? Porque Nínive se arrepintió. Miremoslo en este pasaje. En el capítulo 3 de Jonás, versículos 5 al 10. Dice así: y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, se despojó de su vestido, y se cubrió de cilicio, y se sentó sobre ceniza. E hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento, ni beban agua, sino cúbranse de cilicio hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios, y se apartará del ardor de su ira, y no pereceremos? Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo.
Ahora vamos a ver la explicación que encontramos en Jeremías, en el libro de Jeremías, de este proceso que acabamos de ver, de cómo hace el Señor a veces estas cosas. Dice Jeremías 18, 7 al 10. En un instante hablaré contra pueblos y contra reinos para arrancar y derribar y destruir. Pero si esos pueblos se convirtieren de su maldad contra la cual hablé, yo me arrepentiré del mal que había pensado hacerles, y en un instante hablaré de la gente y del reino para edificar y para plantar. Pero si hiciere lo malo delante de mis ojos, no oyendo mi voz, me arrepentiré del bien que había determinado hacerle. Aquí se nos explica este proceso con claridad. Dios dice a través del profeta, en un momento yo puedo hablar de arrancar, derribar, destruir a una nación, a un reino. Pero si la nación de la cual hablé se arrepiente de su maldad, también yo me arrepentiré o frenaré el castigo que había pensado infligirles. Por otro lado dice, en otro momento yo puedo hablar de construir y plantar a una nación o a un reino. Pero si esa nación, hablando de la parte contraria, hace lo malo ante mis ojos y no me obedece, me arrepentiré del bien que había pensado hacerles. La verdad es que las perspectivas acerca de cómo funciona la profecía condicional varían. Hay muchas maneras de ver esto. Lo que yo creo es que Dios conoce de antemano, las decisiones humanas o el resultado final, pero también deja espacio para las personas limitadas por el tiempo dentro del tiempo. O sea, siempre da un tiempo. Del mismo modo, en ocasiones Dios posterga lo que ha dicho que va a hacer o que hará. Veamos un ejemplo. Elías en un momento profetizó la destrucción de la estirpe o de la descendencia del rey Acab. Miremos lo que dice en Primera de Reyes 21, versículos 20 al 24. Y Acab dijo a Elías, ¿me has hallado enemigo mío? Él respondió, te he encontrado porque te has vendido a hacer lo malo delante de Jehová. He aquí yo traigo mal sobre ti y barreré tu posteridad y destruiré hasta el último varón de la casa de Acab, tanto el siervo como el libre en Israel. Y pondré tu casa como la casa de Jeroboam, hijo de Nabat, y como la casa de Baasa, hijo de Ahías, por la rebelión con que me provocaste a ira y con que has hecho pecar a Israel. De Jezabel también ha hablado Jehová diciendo, los perros comerán a Jezabel en el muro de Jezreel. El que de Acab fuere muerto en la ciudad, los perros lo comerán, y el que fuere muerto en el campo, lo comerán las aves del cielo. Cuando uno lee esto, pareciera que el cumplimiento de esta profecía, esta palabra sobre Acab y su descendencia vendría de una, casi que de inmediato. Sin embargo, algo pasó. Vamos a ver qué pasó en los versículos siguientes, en este texto, Primera de Reyes 21, 27. Y sucedió que cuando Acab oyó estas palabras, rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre su carne, ayunó y durmió en cilicio y anduvo humillado. ¿Qué vemos? ¿Qué pasó? Bueno, como Acab se humilló delante del Señor, entonces miremos lo que le dijo Dios a Elías más adelante en privado, después de que Acab se humillara. Mire lo que le dice Dios a Elías después. Primera de Reyes 21, ahora vamos a ver los versículos 28 y 29. Entonces vino palabra de Jehová a Elías Tisbita diciendo, ¿no has visto cómo Acab se ha humillado delante de mí? Por cuanto se ha humillado, no enviaré esta desgracia mientras él viva, sino que la enviaré a su familia durante el reinado de su hijo. Así que se postergó la acción que era inmediata, fue puesta en otro tiempo. Un aspecto más. Frecuentemente, las profecías hablan más del qué que del cuándo. Es decir, muchas veces las profecías hablan más de lo que Dios va a hacer que del tiempo en que va a hacerlo. Esto en cuanto a la primera manera de escuchar, que es escuchar de Dios todo lo que puede darse. La segunda forma de escuchar es escuchar nuestros propios ecos o interpretaciones. Y aquí encontramos varias cosas que pueden suceder. Primero, es posible malinterpretar lo que se escucha. La verdad es que incluso las personas más fieles a Dios a veces pueden malinterpretar lo que escuchan. No todo el mundo escucha a Dios con tanta claridad
por ejemplo, como Moisés, que según la Biblia hablaba cara a cara con Dios, como lo dice Números 12, 6 al 8. Mira lo que dice la Reina Valera actualizada 2015. Y él les dijo, oigan mis palabras, si tuvieran un profeta del Señor, yo me manifestaría a él en visión o hablaría con él en sueños. No es así con mi siervo Moisés, quien es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablo con él en persona y no por enigmas o parábolas. Y él contempla la apariencia del Señor. ¿Por qué pues no tuvieron temor de hablar contra mi siervo, contra Moisés? Vamos a ver algunos ejemplos de estas cosas, ¿no? Hablemos de Natán, por ejemplo. Está en 2 de Samuel 7, 1 al 5. Quiero empezar con eso, la misma versión Reina Valera actualizada 2015. Dice así: aconteció que cuando el rey habitaba ya en su casa, y el Señor le había dado descanso de todos sus enemigos en derredor, el rey dijo al profeta Natán, mira, yo habito en una casa de cedro, mientras que el arca de Dios habita en una tienda. Y Natán dijo al rey, anda, haz todo lo que está en tu corazón, porque el Señor está contigo. Miren, Natán le dijo esto a David con toda seguridad. Sin embargo, después tuvo que rectificar o recoger sus palabras, pues el Señor le habló esa misma noche nuevamente, o le habló esa noche. Miren lo que dice 2 de Samuel 7, 4 al 6. Pero aconteció que aquella noche vino la palabra del Señor a Natán diciendo, ve y di a mi siervo David, que así ha dicho el Señor, ¿me edificarás tú una casa en la que yo habite? Ciertamente yo no he habitado en una casa desde el día en que hice subir a los hijos de Israel de Egipto hasta el día de hoy. Más bien he estado peregrinando, en una tienda y en un tabernáculo. Vayamos más adelante. 2 de Samuel 7, 11 al 13. Dice, y yo te daré descanso de todos tus enemigos. Además, el Señor te declara que el Señor te hará casa a ti. Cuando se cumplan tus días y reposes con tus padres, yo levantaré después de ti a un descendiente tuyo, el cual procederá de tus entrañas y afirmaré su reino. Él edificará una casa a mi nombre y yo estableceré el trono de su reino para siempre. Y leamos un último versículo, el versículo 17, 2 de Samuel 7, 17, que dice, Natán habló a David conforme a todas estas palabras y conforme a toda esta visión. Mira que incluso profetas tan cercanos a Dios como Natán pueden en un momento dado hacer afirmaciones erróneas y luego tener que corregir. Otro ejemplo, un ejemplo más, Juan el Bautista. Cuando Juan el Bautista escuchó que Jesús estaba sanando gente, se cuestionó acerca de su identidad. Podemos leer acerca de esto en Mateo 11, versículos 2 y 3, voy a leer versión NBI. Dice así, Juan estaba en la cárcel y al enterarse de lo que Cristo estaba haciendo, envió a sus discípulos a que le preguntaran, ¿eres tú el que ha de venir o debemos esperar a otro? ¿Qué pasa aquí? Bueno, probablemente Juan hizo esto de enviar gente a preguntarle a Jesús si él era, porque antes él había escuchado de parte de Dios que aquel que vendría era alguien que bautizaría en el Espíritu Santo y en fuego. Mateo 3:11 NBI habla al respecto. Dice así, yo los bautizo a ustedes con agua pura para que se arrepientan, pero el que viene después de mí es más poderoso que yo y ni siquiera merezco llevarle las sandalias. Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Entonces, hasta donde Juan podía ver, Jesús no estaba bautizando a nadie con fuego. Es decir, lo que Juan había escuchado de parte de Dios era correcto, ¿verdad? Pero la conclusión a la que Juan había llegado era equivocada. ¿Era equivocada por qué? Porque al igual que todos los profetas o la gente que se mueve en unción profética o en profecía, solamente tenía una parte de una imagen mucho más grande. Y no solo todas las profecías son parciales, sino que a veces podemos confundir nuestra interpretación errónea con el mensaje de Dios y esto es más peligroso aún. Yo me imagino que algunos recordarán tiempos en los que oraron por la pareja adecuada o por un trabajo adecuado. ¿Qué sucede? Que cuanto más implicados estamos emocional y personalmente en una decisión,
más difícil resulta a menudo escuchar a Dios con claridad porque estamos escuchando nuestro corazón, nuestra ansiedad, nuestros deseos, etcétera, etcétera. Hechos 21:4 dice lo siguiente, NBI. Allí encontramos a los discípulos y nos quedamos con ellos 7 días. Ellos, por medio del Espíritu, exhortaron a Pablo a que no subiese a Jerusalén. Miren, los amigos de Pablo le dijeron a través o por el Espíritu que no fuera a Jerusalén. No obstante, Dios mismo ya le había dicho a Pablo que fuera a Jerusalén. Yo creo que ese era el significado probable de este texto que sigue, Hechos 19:21. Hechos 19:21, la Biblia de las Américas. Pasadas estas cosas, Pablo decidió en el Espíritu ir a Jerusalén después de recorrer Macedonia y Acaya, diciendo, después de que haya estado allí, debo visitar también Roma. Miremos otro par de textos. Hechos 20:23, seguimos con la versión La Biblia de las Américas. Dice lo siguiente, habla Pablo, salvo que el Espíritu solemnemente me da testimonio en cada ciudad, diciendo que me esperan cadenas y aflicciones. Y le damos en este sentido este último texto, Hechos 21:10 y 11. Y deteniéndose allí varios días, descendió cierto profeta llamado Agabo, quien vino a vernos y tomando el cinto de Pablo se ató las manos y los pies y dijo, así dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al dueño de este cinto y lo entregarán en manos de los gentiles. ¿Qué pasa aquí? Los amigos de Pablo escucharon correctamente que él sufriría en Jerusalén, pero concluyeron erróneamente a partir de esa información que no debía ir allí. Hechos 21:12. Al escuchar esto, tanto nosotros como los que vivían allí le rogábamos que no subiera a Jerusalén. Pero miremos la respuesta de Pablo. Hechos 21:13 y 14, Biblia de las Américas. Entonces Pablo respondió, ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque listo estoy no solo a ser atado, sino también a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Como no se dejaba persuadir, nos callamos diciéndonos que se haga la voluntad del Señor. Hay otro aspecto interesante. La subjetividad en esto de lo profético es a menudo problemática. Pero mientras necesitemos sabiduría de parte de Dios, vamos a tener que vivir con cierta subjetividad mientras estemos en este mundo. Este es el caso por una razón. Toda profecía es imperfecta. Toda profecía es imperfecta. Como maestros es lo mismo. Conocemos, pero de manera imperfecta. Según dice 1 Corintios 13:9. Leo ahora Reina Valera 60. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Es decir, hasta que Jesús regrese, nuestro conocimiento va a seguir siendo limitado y parcial. Vamos a volver a leer este pasaje, pero lo completo, es decir, o más versículos. 1 Corintios 13, 9 al 12, NBI. Dice así, porque en parte conocemos y en parte profetizamos, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño, ¿verdad? Dice, ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Decir que todas las profecías que forman parte de la Biblia son perfectas, eso no quiere decir o no significa que ninguno de los siervos de Dios nunca haya expresado profecías imperfectas. Por eso Pablo insiste en que cada profecía, cada palabra profética debe ser evaluada. Lo expresa claramente 1 Corintios 14:29, la versión NBI. En cuanto a los profetas, que hablen 2 o 3 y que los demás examinen con cuidado lo dicho. Leamos esto en la versión NTV, Nueva Traducción Viviente. Que 2 o 3 personas profeticen y que los demás evalúen lo que se dice.
Es decir, nos advierte acerca de no apagar el espíritu, ni despreciar las profecías. En cambio, debemos someter toda prueba, aferrándonos a lo bueno y evitando toda clase de mal. Leamos 1 de Tesalonicenses 5, 19 al 22, versión NBI. Dice aquí, no menosprecien las profecías, más bien examinen todo, retengan lo bueno, apártense de toda apariencia de mal. La traducción en lenguaje actual de este mismo texto es muy interesante. Dice lo siguiente, y si Él les da la capacidad de profetizar, no la desprecien. Pónganlo todo a prueba, pero quédense nada más con lo bueno y rechacen todo lo malo. Ahora, ciertas enseñanzas populares han hecho que las profecías contemporáneas sean aún más problemáticas. Yo creo que el exceso de enseñanza sobre la confesión positiva, o por decir algo, teología del decláralo y reclámalo, ha introducido una gran fuente de errores potenciales en la profecía. Se supone que algunas de estas declaraciones son afirmaciones de fe, y en este caso yo lo digo entre comillas, aunque creo en las declaraciones proféticas o de declaraciones proféticas, ¿verdad? Vamos a ver Marcos 11:23, NBI. Dice así, les aseguro que si alguno le dice a este monte, quítate de ahí y tírate al mar, creyendo, sin abrigar la menor duda de que lo que dice sucederá, lo obtendrá. Bueno, al leer un versículo como este, alguno podría decir, miren, Jesús nos invita incluso a dar órdenes a las montañas a través de nuestra fe. Sin embargo, debemos tener muy claro, la fe solo puede llegar a ser tan buena o tan efectiva como lo es su objeto, que como Jesús especifica en los versículos anteriores a este, obviamente es Dios. Marcos 11:22, NBI, dice lo siguiente, tengan fe en Dios, respondió Jesús. Es decir, las declaraciones proféticas son vacías, a menos de que sean dirigidas y autorizadas por Dios, como lo dicen Lamentaciones. Lamentaciones 3:37, NBI, lo dice de esta forma. ¿Quién puede anunciar algo y hacerlo realidad sin que el Señor le dé la orden? Esto en cuanto a la segunda forma que escuchar de nuestros ecos o de nuestras interpretaciones. Hay una tercera forma en que escuchamos, que es escuchar cosas diferentes. ¿Por qué? Porque los profetas o ministros de gran reconocimiento, que son reconocidos y conocidos y validados por su precisión al hablar de parte de Dios, no siempre aciertan o tienen razón. Sin embargo, esto no significa que Dios no hable. El punto es que las perspectivas o lo que ve cada uno difiere, y cada uno de nosotros tiene solamente una parte de una imagen más grande o del cuadro completo. Seguramente, ahora quiero, como ir cerrando ya, hay muchos creyentes decepcionados porque algunas profecías dadas por profetas reconocidos o por discípulos maduros que se mueven en los dones proféticos no se han cumplido aún, o no a la manera, ni en el tiempo que esperaban, o simplemente fueron equivocadas. Que no se nos olvide que el Señor sigue teniendo el control de todo y podemos vivir por su palabra independientemente de las circunstancias. Así que yo espero sinceramente que el tema que he compartido hoy les ayude en algo al respecto. Para concluir, Dios no ha dejado de hablar a su pueblo y va a continuar haciéndolo. Así que no debemos rechazar el ministerio profético, ¿verdad? Por supuesto que como creyentes, ya lo hablamos, debemos valorar las profecías, examinándolas o juzgándolas, como dice en 1 de Tesalonicenses 5, ya que no todo lo que nos dicen viene de Dios necesariamente. Y por supuesto, gozarnos cuando veamos el cumplimiento de las mismas. Por otro lado, necesitamos seguir aprendiendo, revisando y creciendo siempre a la luz de la palabra todo lo que tiene que ver con lo profético. Por un lado, dándole el lugar y el peso justo que le corresponde a la profecía, como a uno de los dones del Espíritu Santo, uno de los dones, teniendo muy presente que la palabra escrita es la palabra profética más segura. Y por otro lado,
buscar con mayor intencionalidad y diligencia el escuchar personalmente del Señor, su revelación y dirección a través de su palabra, y además, y muy importante, por la voz interior del Espíritu Santo en nosotros. Pues a veces, por el deseo y la ansiedad de estar esperando que otros nos hablen de parte de Dios, esa voz interior se va apagando y deja de ocupar el indiscutible primer lugar que debe ocupar en nuestras vidas. Debemos enfocarnos y predicar el Evangelio en este tiempo y hacer discípulos como nunca antes. Recordemos las palabras de Jesús. El trigo y la cizaña, que el trigo y la cizaña crezcan juntos hasta el tiempo de la cosecha. Debemos prepararnos para una tremenda cosecha de almas en los años venideros, antes de su segunda venida, hasta llegar a ser su esposa gloriosa emergiendo en la tierra. Vamos a orar entonces. Padre, muchas gracias, porque tenemos claro que tú estás en control, que tú sigues siendo el Rey. Y te damos gracias por los dones proféticos, por el ministerio profético, por esa capacidad que tenemos de escuchar y hablar a nombre tuyo, teniendo en cuenta todo lo que hemos hablado hoy. Y Padre, también yo te pido porque tú seas trayendo a nuestro corazón de tus hijos un deseo y una diligencia en buscar personalmente oír tu voz. Y no es que sea malo escuchar palabras proféticas, pero no al punto de por andar buscando que nos hable otros terceros de parte de Dios, la voz tuya, la voz de tu Espíritu en nuestro interior se apague y nos perdamos ese derecho y esa bendición de escuchar directamente de ti por medio de tu palabra o por el Espíritu Santo, que es lo que debe ocupar el primer lugar para tu dirección en nuestras vidas. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Mis amados hermanos, ha sido un gozo poder compartir esta palabra. Repito, espero que ayude a comprender algo. Ha sido una cosa muy simple, un aspecto muy simple acerca de lo profético. Y Dios mediante nos vemos el próximo domingo por este mismo medio. Muchas bendiciones.